¿Cómo saber si la muerte está cerca? ¿Qué señales nos envía el mundo antes de que alguien deje esta vida? A veces el destino nos advierte con antelación, dándonos la oportunidad de prepararnos. Estas preguntas han inquietado a las personas desde tiempos antiguos, y los sabios de diferentes culturas siempre han prestado atención a las extrañas coincidencias, eventos misteriosos y presagios enigmáticos que surgen poco antes de que alguien se marche. Y si piensas que estos son solo supersticiones, no te apresures a juzgar. En el mundo hay muchos casos de personas que sintieron, vieron o escucharon algo extraño unos días, semanas e incluso meses antes de su partida. A veces eran imágenes que aparecían en sueños. Otras veces eran señales místicas que se manifestaban en la realidad, pero pasaban desapercibidas hasta que ya era demasiado tarde. Hoy les hablaré sobre los signos que anuncian la muerte inminente. Esos indicios que parecen romper el velo entre nuestro mundo y algo más grande. Descubrirán qué cosas no se pueden ignorar, por qué algunas corazonadas resultan ser ciertas y qué se puede hacer si sienten que algo no está bien. Mira el video hasta el final. Tal vez esta información un día te salve la vida o te ayude a entender lo que les pasa a tus seres queridos. Y si ya sientes un ligero escalofrío, significa que estás sintiendo la energía de este conocimiento. Dale un me gusta si quieres que tu vida sea larga y feliz, y en los comentarios escribe tu afirmación. Vivo en armonía y seguridad, solo la luz me guía. Así atraerás la protección de las fuerzas superiores. ¿Qué son esos signos que nos muestra el mundo antes de irse? A lo largo de la historia, las personas han notado que antes de morir, la mirada de alguien cambia. Los ojos son el espejo del alma, y cuando llega el momento, su brillo se apaga, y la mirada se vuelve distante, como si mirara hacia adentro. A veces, la persona puede quedarse mirando un solo punto, como si viera algo que los demás no pueden. Otras veces parece mirar a través de las personas, como si ya no estuvieran allí. No es solo cansancio. Es una señal de que la conexión con este mundo se está debilitando. Antes de morir, muchas personas sienten un repentino aumento de energía. Parece que alguien ha estado enfermo y débil, y de repente, ¡pum!, se siente lleno de energía, alegre, incluso feliz. Pueden empezar a recordar el pasado, reírse y decir que se sienten bien. Es uno de los presagios más extraños. Un estallido de energía antes de la despedida final. Los seres queridos se alegran, pensando que la persona se está recuperando, pero en realidad es la última luz antes de que la vela se apague. ¿Por qué sucede esto? Porque justo antes de irse, la persona parece revivir. Y esto es solo el comienzo. Hay señales que vienen de afuera, señales que no se pueden explicar con la lógica. ¿Alguna vez has notado que antes de una muerte suceden cosas extrañas en casa? Los relojes se detienen. Las bombillas se funden sin razón. Las mascotas se comportan de manera inquieta, miran al vacío, gruñen o aúllan, incluso si no hay nadie alrededor. Cuervos posados en la ventana, pasos que se oyen en una habitación vacía. ¿Es solo una coincidencia o hay algo más? ¿Alguna vez has sentido que hay alguien a tu lado, aunque no haya nadie alrededor? Un ligero escalofrío en la piel, como si hubiera una presencia invisible. A veces es solo un juego de la imaginación, pero hay momentos en los que la sensación es tan real, tan evidente, que no se puede ignorar. ¿Qué pasa si sueñas con algún familiar fallecido? La gente dice que si un difunto se te aparece y te llama, no respondas y no vayas. No es solo una creencia, es una advertencia. No se pueden ignorar esos sueños. Pueden ser señales de que alguien en la familia está en peligro. Y eso es solo una parte de los misterios relacionados con los presagios de la muerte. Aún no hemos hablado de los olores, los sonidos y los encuentros extraños que ocurren poco antes de que una persona se vaya. ¿Quieres saber más? Entonces, sigue mirando. Y no olvides darle like, porque cuanto más gente vea este video, más posibilidades hay de que alguien pueda entender las señales del destino y cambiar su vida. ¿Has notado señales extrañas en tu vida? Compártelas en los comentarios. Hay cosas que no se pueden explicar, pero que se repiten de generación en generación. Las personas que vivieron hace cientos de años observaban el mundo con más atención que nosotros. No se distraían con el bullicio. No estaban ocupados con la tecnología, pero sí sentían la energía de la naturaleza, notaban las señales y podían interpretarlas. ¿Alguna vez has escuchado ruidos extraños en la pared por la noche? ¿Pasos que no deberían estar ahí? Piensa en esto. ¿Te ha pasado que 1 o 2 días antes de recibir la noticia de la muerte de alguien, de repente escuchaste el sonido de una campana, aunque no había ninguna iglesia cerca? No es solo una coincidencia,
es uno de los presagios más antiguos. En muchas culturas hay una creencia. Cuando una persona muere, el mundo nos avisa con un sonido fuerte. Puede ser un zumbido en los oídos, un trueno repentino en un día claro, o el golpe de una ventana que se cierra sola. En los pueblos antiguos se decía que si en la casa, sin razón aparente, caía un ícono o se rompía un espejo, era un aviso de que algo malo iba a suceder. ¿Y qué hay de los olores? ¿Te has dado cuenta de que a veces aparece un olor extraño en casa, como si hubiera una vela encendida aunque nadie la haya prendido? ¿O un olor a humedad, a descomposición, que no se puede explicar? Los antiguos creían que cuando el alma deja el cuerpo, deja una huella energética que algunos pueden sentir a través de los olores. A menudo son aromas agradables, similares a flores, si el alma se va en paz. O un olor pesado y opresivo, como a tierra, si la persona se va con pensamientos difíciles. Y, por supuesto, uno de los signos más fuertes es la llegada de los familiares fallecidos en los sueños. No son solo sueños, son mensajes. A veces vienen para advertir, a veces para llevarse a alguien. La regla principal que se transmite de boca en boca es, si el fallecido te llama, no vayas. En esos casos, hay que despertarse, hacer la señal de la cruz, si crees, o simplemente decir mentalmente, no es el momento. Si en el sueño el familiar solo está de pie y mirando, es una señal de que puede haber problemas en la familia, y hay que estar especialmente atento. Y antes de morir, la persona cambia su forma de ver la vida. Muchos comentan que poco antes de partir, las personas empiezan a decir cosas misteriosas. Pueden de repente decir, pronto me voy de viaje. Estoy cansado, es mi hora. Me están llamando. Pueden empezar a hacer un balance, a despedirse, a decir que ahora todo será diferente. Y lo más extraño es que sienten alivio, como si ya supieran algo que los demás aún no conocen. Hay incluso un dicho, si una persona de repente decide regalar sus cosas, especialmente aquellas que le eran queridas, es un mal signo. El subconsciente ya se está preparando para el paso, y la persona quiere dejar este mundo sin deudas, sin ataduras. Es un deseo inconsciente pero fuerte, de irse con el alma limpia. ¿Alguna vez has notado cosas así en tus amigos? O tal vez tú mismo has sentido una extraña sensación de que hay alguien en la habitación, aunque estés solo. ¿Por qué algunas personas sienten que la muerte se acerca, mientras que otras no se dan cuenta hasta el último momento? ¿Por qué algunos ven señales y otros no? Tal vez todo se deba a nuestra conexión con el mundo invisible. Seguimos desvelando el misterio de los presagios de la muerte. Esos fenómenos extraños e inexplicables que ocurren cuando a alguien le toca dejar este mundo. En la parte anterior hablamos sobre sonidos, olores, sueños y cambios en el comportamiento. Pero hay fenómenos aún más misteriosos que vale la pena conocer. ¿Alguna vez has oído historias de personas que ven su propia muerte mucho antes de que suceda? A veces esto ocurre en sueños. La persona sueña con un camino por el que camina, y al final hay una sombra oscura o una luz, o sueña que se despide de sus seres queridos y se va hacia un destino desconocido. Recuerden las historias sobre grandes personas que sabían el día de su muerte. Las leyendas dicen que Mijaíl Lomonosov, un día antes de fallecer, dijo, «Mañana no estaré aquí». Salvador Dalí sintió su final y unos días antes no se levantó de la cama, preparándose para el paso. Grandes chamanes, monjes y esotéricos de todos los tiempos sabían sentir el momento de su partida. Pero, ¿por qué esto también le sucede a las personas comunes? La respuesta puede ser simple. Cuando llega el momento, el alma comienza a prepararse para partir. Y entonces suceden cosas extrañas. Una persona puede verse en un sueño desde otra perspectiva, no como está acostumbrada, sino como si estuviera observándose a sí misma, a su vida, como si fuera una película. Puede sentir una extraña ligereza, o, por el contrario, ansiedad, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Y antes de morir, las personas a menudo sienten el deseo de regresar a lugares que fueron importantes para ellos en el pasado. De repente quieren ver la casa de su infancia, encontrarse con viejos amigos o viajar a su ciudad natal. Es una despedida inconsciente, un deseo de cerrar asuntos pendientes. Pero lo más escalofriante son los casos en los que una persona escucha por casualidad su canción de despedida. A veces alguien enciende la radio y de repente escucha una melodía que luego sonó en su funeral. O escucha a alguien decir su nombre en el vacío, aunque no haya nadie cerca. Algunas personas, antes de morir, comienzan a ver sombras en su visión periférica, siluetas que pasan rápidamente. Esto puede asustar, pero en muchas tradiciones se cree que son los espíritus de los antepasados que vienen a acompañar a la persona hacia el otro mundo. No hacen daño, pero su presencia se siente como una brisa fresca,
un ligero escalofrío o una extraña presión en el aire. ¿Y si las señales no llegan a la persona, sino a sus seres queridos? A veces, los familiares sienten una inquietud sin razón aparente. De repente, aparece una extraña pesadez en el pecho, y los pensamientos comienzan a girar en torno a una sola persona. O, de pronto, se tiene un sueño en el que un familiar fallecido dice una frase misteriosa o da una advertencia. Pero lo más misterioso es el síndrome de la última mirada. A veces, justo antes de morir, una persona fija la vista en un objeto, en alguien o simplemente mira al vacío, como si hubiera visto algo. Esa mirada es especial. Tiene profundidad, conciencia, despedida. Puede ser larga o, por el contrario, breve, pero provoca en quienes están alrededor una extraña sensación. Es como si la persona ya estuviera viendo algo más allá de este mundo. La muerte siempre deja una huella, en el aire, en la energía, en la memoria. A veces, esta huella aparece incluso antes de que la persona deje este mundo. Y si sabes en qué fijarte, puedes captar esos presagios, puedes prepararte, y a veces, incluso intentar cambiar algo. En partes anteriores hablamos sobre miradas, sonidos, olores y extrañas corazonadas. Pero hay cosas aún más misteriosas de las que hablan las personas que han vivido coincidencias místicas antes de la muerte de alguien. Uno de los signos más inquietantes es cuando una persona de repente ve su reflejo borroso, distorsionado o incluso ausente. Al mirarse en el espejo, nota que su rostro ha cambiado, se siente extraño, diferente a como siempre ha sido. O a veces, el espejo puede romperse sin razón aparente. La gente dice que si un espejo se quiebra sin motivo, es un presagio de muerte en la casa. Otro presagio místico es la sombra, que comienza a comportarse de manera extraña. Hay ocasiones en las que una persona se da cuenta de que su sombra se alarga, se oscurece o se mueve de forma diferente a ella. O, lo que es aún más aterrador, de repente desaparece en un día soleado. Es una señal rara, pero poderosa. ¿Y si de repente escuchas tu nombre, pero no hay nadie alrededor? En muchas culturas, esto se considera una señal de que el mundo espiritual ya ha comenzado a llamar a la persona. Si escuchas tu nombre, te das la vuelta y no ves a nadie. No respondas, no contestes. Es importante. Pero las señales más preocupantes vienen a través de los animales. Antes de morir, las personas a menudo notan que sus mascotas se comportan de manera extraña. Los perros empiezan a aullar, ladrar al vacío y se niegan a entrar en la habitación donde está la persona. Los gatos pueden quedarse sentados durante mucho tiempo mirando a un solo punto, arqueando la espalda y bufando hacia el vacío. Las aves, especialmente las negras, pueden chocar de repente contra las ventanas o posarse en el alféizar. Los animales salvajes pueden comportarse de manera extraña. Por ejemplo, los cuervos se reúnen en grupos cerca de las casas o gritan como si estuvieran advirtiendo sobre algo. En todas las culturas se cree que si un pájaro choca contra una ventana es un mal presagio, especialmente si deja una marca o se rompe. Pero hay un signo aún más extraño: los relojes que se detienen. A veces, en la casa donde vive una persona mayor o muy enferma, de repente se paran los relojes, de pared, de pulsera, cualquiera. Y son precisamente aquellos que él usaba o que le gustaban. Luego, cuando llega la noticia de su partida, resulta que la hora en los relojes detenidos coincide con el momento de su fallecimiento. Pero, ¿qué pasa si la muerte no advierte a la persona, sino a sus seres queridos? A veces, los familiares o amigos ven símbolos repetidos relacionados con una persona que pronto se irá. Esto puede ser: su nombre empieza a aparecer por todas partes, en la pantalla del teléfono, en los libros, en las vallas publicitarias. Números que se repiten por alguna razón, especialmente si es su fecha de nacimiento. Objetos que caen o desaparecen de repente. Por ejemplo, alguien puede encontrar un objeto que había perdido hace tiempo, relacionado con un familiar fallecido, y unos días después, esa persona también se va. O de repente, una fotografía rota vuelve a aparecer ante los ojos, como si recordara que algo debe suceder. ¿Qué pasaría si los presagios de la muerte no son solo coincidencias, sino advertencias? ¿Y si el mundo realmente nos envía señales, pero nosotros no sabemos cómo interpretarlas? En esta parte final hablaremos sobre los signos más misteriosos, inexplicables y aterradores que las personas han notado antes de morir. Y lo más importante, ¿se puede cambiar algo si ya han aparecido esos signos? Se dice que si una persona escapa de la muerte una vez, el destino intentará llevarla de nuevo. Esta creencia se transmite de generación en generación y se apoya en muchas historias escalofriantes, donde las personas milagrosamente evitan la muerte, pero luego fallecen en circunstancias misteriosas. Es como un juego con el destino, en el que nunca se puede ganar del todo. ¿Por qué sucede esto? ¿Es posible evitar por completo lo que está escrito?
o la muerte siempre encontrará su camino. Hay historias de personas que en el último momento cancelan un viaje y luego se enteran de que ese avión se estrelló o que el autobús tuvo un accidente. Suspirando aliviados, sienten que estuvieron al borde de la muerte, pero unos días o semanas después, les sucede algo extraño. Una enfermedad repentina, un accidente, un golpe inesperado del destino. A veces, estas personas mueren en circunstancias misteriosas, caen de una escalera, se convierten en víctimas de incidentes absurdos, o se encuentran con la desgracia donde no debería haberla. Esto nos hace reflexionar. ¿Realmente se puede engañar al destino? ¿O las señales de advertencia no son una oportunidad para salvarse, sino solo un aplazamiento de lo inevitable? Tal vez las fuerzas superiores nos hacen entender que ha llegado el momento, y si una persona evade su destino una vez, éste simplemente elige otro camino para alcanzarlo. Historias aún más inquietantes hablan de aquellos que vieron su muerte mucho antes de que llegara. La gente dice que poco antes de partir, pueden tener sueños inquietantes, un camino en la oscuridad, siluetas desconocidas que llaman, la sensación de un viento frío que cala hasta los huesos. Pero hay una señal especialmente aterradora. Si en el sueño aparece un familiar fallecido y te llama. En la cultura popular se cree que si lo sigues o le tomas la mano, eso trae enfermedad o incluso un adiós inminente. Han ocurrido historias aterradoras donde una persona, después de un sueño así, comenzaba a sentirse peor, perdía fuerzas y se quejaba de cansancio. Los familiares no le daban importancia, y después de unos días o semanas realmente se iba. ¿Es esto solo una coincidencia o el mundo espiritual realmente envía advertencias? Aún más aterradores son los casos en los que las personas ven sus propios funerales. ¿Misticismo o una señal del subconsciente? A veces estos sueños pueden significar cambios, un cierre simbólico de una etapa de la vida y el comienzo de otra. Pero si la imagen es demasiado real, si la persona ve a sus seres queridos en su funeral, escucha cómo se despiden y siente su impotencia en el sueño, es una señal preocupante. Algunos creen que se puede evitar un mal presagio si te despiertas y te lavas la cara con agua fría, diciendo 3 veces, «No es mi sueño, no es mi tiempo, no es mi camino». Se considera una forma de romper el hilo del destino que ya ha comenzado a unir a la persona con el mundo de los muertos. Pero a veces, las señales no llegan a través de los sueños, sino a través de la realidad que nos rodea. Las cosas comienzan a comportarse de manera extraña, como si cobraran vida. La gente cuenta que antes de una muerte, las fotos en la casa caen sin razón aparente, especialmente aquellas en las que aparece la persona que va a partir. Las cajas de música que han estado quietas durante años, de repente empiezan a sonar. Los relojes pueden detenerse a una hora específica, y luego se descubre que justo en ese momento la persona dejó este mundo. Algunas personas han experimentado que su teléfono comienza a sonar, pero no aparece ningún número en la pantalla, o su dispositivo móvil corta las llamadas por sí solo, como si una fuerza invisible interfiriera en la realidad. Hay casos en los que, antes de morir, aparecen marcas extrañas en las paredes o espejos, que parecen huellas de dedos. Estas cosas no se pueden explicar con lógica, pero siempre generan inquietud. Otro misterioso presagio es el último deseo. A menudo, los seres queridos recuerdan que antes de partir, la persona pidió inesperadamente hacer algo especial, como si sintiera que el tiempo se acababa. Alguien decide de repente visitar la antigua casa donde creció, aunque antes no mostraba ningún interés. Otros comienzan a revisar viejas cosas, a regalar objetos queridos, a despedirse de las personas, sin darse cuenta de que es la última despedida. Algunos, un día antes de morir, piden que les preparen un plato especial, como el que comían en su infancia, o piden que suene una melodía antigua que evoca recuerdos cálidos. Y luego, cuando la persona se va, sus seres queridos comprenden que él sentía que ese día sería el último. ¿Coincidencia? ¿O el alma recibe una señal anticipada sobre la partida? Nadie puede dar una respuesta exacta, pero estas historias se repiten de siglo en siglo, y con demasiada frecuencia como para atribuirlas al azar. Pero queda la pregunta principal. ¿Se puede cambiar el destino si ya han aparecido las señales? Antiguamente se decía que si una persona notaba los presagios, debía actuar de inmediato para romper el vínculo con ese mundo. Había rituales que permitían redirigir la energía y evitar la hora fatal. Por ejemplo, si de repente comienzan a suceder cosas extrañas en la casa, caen objetos, se detienen los relojes, aparecen señales inquietantes, hay que encender una vela y recorrer la casa con ella, recitando una oración, o al menos diciendo palabras simples.
La luz es más fuerte que la oscuridad. Todos los males se van. Si sueñas con un difunto que te llama, es importante no seguirlo ni responder. Al despertar, escupe 3 veces sobre tu hombro izquierdo y di: «Estoy vivo, mi camino continúa». Si los animales se comportan de manera extraña, como cuando los perros aúllan a un lugar vacío o los pájaros picotean la ventana, los ancianos solían recomendar echar comida en el campo y decir: «La muerte no está aquí, que se vaya hacia allá». Algunos piensan que se puede cambiar lo que está destinado si se altera el ritmo habitual de la vida, cambiar de ruta, cambiar de trabajo o mudarse a otra ciudad. Ha habido casos en los que personas que tuvieron un mal sueño decidieron no viajar, y luego se enteraron de que ese día su ruta resultó ser fatal. Y no olvides dar un like, porque cuanto más personas conozcan estos signos, más posibilidades hay de que alguien pueda reconocerlos a tiempo y evitar la hora fatal. ¿Se puede evitar el destino? Una de las preguntas más importantes es, si ya han aparecido las señales, ¿se puede hacer algo? Siempre han existido rituales que ayudan a cambiar el destino. Por ejemplo, si en la casa comienzan a suceder cosas extrañas, enciende una vela y recorre todos los rincones, diciendo una oración o simplemente repitiendo: «La luz es más fuerte que la oscuridad. Todos los males se van». Si sueñas con un muerto que te llama, al despertar, escupe 3 veces sobre tu hombro izquierdo y di: «Estoy vivo, mi camino continúa». Si las cornejas o otras aves se comportan de manera extraña, hay que esparcir comida en un campo abierto y decir: «La muerte no está aquí, que se vaya hacia allá». Hay muchas historias de personas que, al notar presagios, cambiaron algo en su vida y la muerte se alejó. Por ejemplo, alguien que tuvo un mal sueño podía cambiar su ruta o modificar sus planes, y así evitar una tragedia. La muerte siempre está cerca, pero eso no significa que debamos temerle. A veces nos advierte y nos da la oportunidad de cambiar algo. Y aquellos que saben ver las señales pueden prepararse mejor para la vida. ¿Has notado señales en tu vida? Quizás tengas historias sobre momentos en que algo te advirtió de un problema. Escribe tu historia en los comentarios y que ayude a otros. Y si quieres que la suerte y la salud siempre estén contigo, escribe: «Elijo la vida, la luz me guía hacia adelante». Y no olvides darle me gusta, porque esta información podría salvar la vida de alguien. Tal vez incluso la tuya.